Nuestros amados hermanos, la verdad que es una gran alegría estar entre ustedes de nuevo. Saben que ya hemos estado muchas veces en esta iglesia, en este local, un par de ellas, en La Lajita unas cuantas más, y para nosotros siempre es un gran placer estar con ustedes. Dado que tenemos el tiempo un poco justo ahora para poder tener y dar paso a la oración y poder exponer lo que tenemos preparado, después daré algunos saludos con más detenimiento, así pasamos directamente a la exposición y podemos ajustarnos, pero sí expresarles ese gran cariño que nosotros sentimos por ustedes, esa alegría inmensa que podemos de estar nuevamente entre ustedes. Vamos a leer, y por razón del tiempo vamos a leer solamente los 2 primeros versículos del Salmo 23, después lo leeremos completo. Estos versículos contienen lo que hemos tratado en otras ocasiones y lo que vamos a considerar en este día también, en esta mañana. Dice el Salmo 23 en el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Unas breves palabras de oración para encomendarnos a Dios. Señor y Dios nuestro, nos queremos exponer delante de ti en esta mañana, en tu presencia, en el tiempo de adoración ante tu palabra. Y queremos, Señor, que tú nos hables por medio de ella. Por eso pedimos que tú dispongas nuestros corazones, que tú quieras hablar, Señor, a nuestra mente, a nuestra alma, para que podamos recibir esa palabra, esa enseñanza que tú por medio de tu palabra quieres darnos, que podamos agradarte con esa disposición para escuchar y obedecer. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, Spurgeon dijo que antes de que un hombre pueda decir con certeza, como empieza diciendo este salmo, Jehová es mi pastor, dijo Spurgeon que primero debe sentirse una oveja por naturaleza, porque no puede saber que Dios es su pastor a menos que sienta en sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Resulta difícil la lectura de este salmo sin pensar casi automáticamente en Cristo, el buen pastor. Y así se nos presenta en muchas partes de la Biblia. La enseñanza principal que podemos destacar del salmo es la relación que Cristo, como pastor, mantiene con su rebaño y con cada una de sus ovejas. Un rebaño, una oveja. Es decir, con cada creyente. Este es el fundamento del Salmo que vemos ya desde la primera expresión de David, esa que acabamos de citar. David comienza diciendo, el Señor es mi pastor. Bueno, pues dado que es nuestro pastor y que actúa como tal, es que entonces nada nos faltará. Él ejerce un pastoreo, unos cuidados especiales por sus ovejas. Nos guía, nos conduce, nos sostiene, nos lleva por esos mejores lugares, los apropiados para nosotros. Provee de las cosas elementales y necesarias para ser sostenidos. Y es bajo esa premisa que miramos todo lo demás del Salmo, lo que se expone a continuación, los delicados pastos, las aguas de reposo, la atención del alma, las sendas de justicia, etc. En esta serie que he dado, creo que fueron 3 sermones ya aquí sobre este creo que es el 4. En esta serie intento ver cada enseñanza de una manera individual, cada frase, cada declaración del Salmo, verla de una manera individual, pero sin perder de vista ese fundamento que es la relación de Cristo con sus ovejas. Ni perder de vista tampoco el contexto en que cada enseñanza se encuentra, cada declaración del salmista. Pero ante todo quiero resaltar que no debemos de mirar el Salmo 23 con esa impresión, que es lo que suele pasar, de que el cuidado del pastor está únicamente encaminado al bienestar de las ovejas. Y ese suele ser el sentir general de los creyentes hacia este Salmo. El bienestar, pues, de un rebaño o de una oveja en particular, como que se sienta cómodo, que se sienta sin preocupaciones. El pastoreo de Cristo es un pastoreo que implica esfuerzo para los creyentes. Esa impresión de comodidad sería incompatible con las enseñanzas generales de las Escrituras sobre la vida cristiana, ese esforzaos en vuestra salvación. O enseñanzas que nos recuerdan que el trato de Cristo con los suyos es en medio de la prueba, en medio de la aflicción,
y que estas pruebas y aflicciones son necesarias para el crecimiento espiritual del creyente, que es ahí, en esas pruebas donde se encuentra también la santificación. Recuerden las palabras de Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tampoco debemos aislar cada frase del Salmo como si cada frase se aplicara por sí sola, como si tuviese un sentido único cada declaración, con un contenido emocional en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando hablamos del valle de sombra de muerte, y considerar esa enseñanza como si fuese una enseñanza independiente, individual, aislada, fuera del contexto. O la mesa, cuando nos habla de la mesa preparada. Todo forma parte de una enseñanza que resalta al pastor y sus cuidados hacia el rebaño, hacia la oveja. En esta ocasión vamos a considerar la segunda parte del versículo 2, que nos habla de las aguas de reposo. La última ocasión, que hace un año, no les pido que lo recuerden porque hace un año y a veces es complicado, pero podría parecer a primera vista que el significado de las aguas de reposo es el mismo que la enseñanza anterior, ya que en las dos frases que encontramos en ese versículo se nos habla de reposo y de descanso. Aunque en un sentido es similar y guarda una relación de continuidad, el significado difiere uno del otro. Ambos son señal del sustento de Dios a sus ovejas. Así, por ejemplo, se refleja cuando leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, recordando el apóstol Pablo un momento del pueblo en el desierto, y les dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, comieron el mismo alimento, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O la referencia incluso a esto en la Santa Cena, recordando el sacrificio de Cristo, y nos dice: comamos, bebamos. El alimento y la bebida, imprescindibles para la vida y para la vida espiritual, son dados por Cristo a los suyos, en ese sostenimiento que Él hace de su pueblo. Como recordatorio, podemos decir que el descanso del creyente se encuentra a través y por medio del trabajo. Esa quizás es una enseñanza que podemos resaltar de cuando hablamos de esos lugares, de esos verdes pastos donde se encuentra el descanso. Son a través y por medio del trabajo. Ahí estaba el descanso, en la búsqueda de la santidad y en la semejanza con el Señor Jesucristo. Los delicados pastos son las sagradas escrituras, donde Cristo se ha revelado abundantemente y donde Dios nos muestra su voluntad. Qué lugares tan tranquilos, qué lugares tan verdes, tan prósperos son esos que Dios nos ha puesto delante. Nos ha llevado hasta ellos, donde hay alimento y lo hay en abundancia para que nuestras almas sean fortalecidas. Dios los ha preparado para nosotros. Dice un autor, haciendo referencia a este salmo, que las ovejas no se acuestan fácilmente, pensando en el descanso, no se acuestan fácilmente y no lo harán a menos que se cumplan 4 condiciones. Debido a que son tímidas, no se acostarán si tienen miedo. Debido a que son animales sociales, no se acostarán si hay fricción entre las ovejas. Dice también: si las moscas o los parásitos les molestan, no se acostarán. Y finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se acostarán. El descanso viene, concluye este autor, viene porque el pastor se ha enfrentado, su pastor, el pastor de rebaño, se ha enfrentado al miedo, a la fricción, a los insectos y al hambre. Además de los lugares de pastos, vemos ahora que en su pastoreo nos lleva junto a aguas de reposo. Y llama la atención que en el transcurrir del Salmo se mencionan distintos lugares, lugares por los que el pastor lleva a las ovejas. Algunos son de paso, otros son para permanecer en ellos, como esos donde está el alimento y el descanso, por esa expresión de nos hará descansar. Unos son placenteros y otros son amargos. Y lo vemos en todo cuando vemos todas estas declaraciones del Salmo. Pero todos esos lugares, todos ellos son parte de la providencia de Dios en nuestras vidas.
Vamos a observar primero el sentido de la expresión y después veremos en qué consiste esta enseñanza. Hemos de mirar esto a partir de la primera parte del versículo, como decía. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Como que llegamos a una condición y ahí se obtiene el descanso. Parece indicar esto, ¿no? Pero decíamos que esto era en trabajo. Miren que esto consistía en descanso. Consiste en descanso para el creyente. Solo a través de las Escrituras el creyente puede alcanzar ese estado de su mente y de su corazón. Cuando sus emociones y sus sentimientos están supeditados a la enseñanza bíblica, donde Dios expresa su voluntad, la confianza que va adquiriendo en su pastor por medio del conocimiento tanto intelectual como experimental, le hace depender cada vez más en Él, y esto se muestra en su vida. Ese descanso se obtiene en trabajo, en nuestro esfuerzo por lograr penetrar en las Escrituras, en las enseñanzas bíblicas, por conocer más y mejor a nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta a través de ellas. Dios nos coloca ahí para que nosotros nos esforcemos en esa tarea. Hemos de alimentarnos de lo que Dios nos da. Esa es la primera parte que hemos de entender, pero debemos de mirar la siguiente parte, la segunda, como una figura que se compone de dos lados, y ambos lados forman un conjunto, un todo que tiene un significado. Si miramos solo un lado, nos quedaremos con la mitad de la realidad, sin entender el todo. Es cierto que somos llamados a una entrega fiel en esto que hemos dicho, pero los resultados no serán los adecuados si no tenemos la ayuda y el respaldo de Dios en este fin. ¿De qué valdrán nuestros esfuerzos si pretendemos ir solos en una tarea como esta? ¿Conocer por nuestra cuenta al Señor Jesucristo? La Biblia no es un método de aprendizaje en el que podemos adquirir un comportamiento, como si por medio del estudio de las Escrituras alcanzáramos un estilo de vida. Si pensamos así, estaríamos poniendo la Biblia y la voluntad de Dios a la altura de cualquier libro de motivación personal. Y libros de motivación personal hay muchos, pero la Biblia solo hay una, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que habla a nuestros corazones. Y el creyente no se puede dedicar a estudiar las Escrituras como si fuera a sacar de ellas lo que en su mayor o menor esfuerzo le permita alcanzar. Cuanto más se dedique a estudiarla, cuanto más intente profundizar en la Escritura, tanto mayor será su provecho. Eso está bien, pero verla así es mirar solo una parte de lo que tenemos aquí. Todos los aspectos de la vida de piedad no se logran solo por el estudio, por el conocimiento intelectual. Aislar el conocimiento intelectual del conocimiento espiritual y experimental no nos dará sabiduría, no nos dará humildad, más bien nos hará soberbios. Tampoco nos dará esa dependencia necesaria en el pastor, como las ovejas que están en ese lugar de descanso y dependen del pastor que los sostiene y los cuida. No, más bien nos dará una confianza pecaminosa en uno mismo. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pues esto solo es posible mirando el todo de esta verdad. He dicho esto en referencia a la primera parte del versículo, pero ¿cuál es la segunda? ¿Cuál es esa enseñanza que completa la enseñanza del versículo 2? Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor quiere llevarnos por donde vamos a obtener los beneficios que nuestra alma necesita, beneficios que provienen de Él mismo y que desea darnos. Pongan especial atención en que todo parte de la palabra de Dios. Ese es el comienzo de todo bien espiritual y ese es también el comienzo de la enseñanza del versículo 2. Somos dados a conformarnos con cierto bienestar espiritual y cuando alcanzamos ese estado en que estamos bien, en que estamos tranquilos, nos conformamos. Parece que todo va bien, parece que esa es la voluntad de Dios para nosotros, estar tranquilos, como si con eso ya hubiéramos llegado a obtener lo necesario para nuestra alma y para una tranquilidad espiritual.
una tranquilidad personal, porque puede ser en lo personal, pero puede ser también una tranquilidad de la iglesia, y la iglesia estar tranquila porque todo está bien. Pero piensen algo importante, no debemos conformarnos con lo que Dios no se conforma para nosotros. Y Dios no nos deja en el descanso de los delicados pastos y nos suelta ahí como para que ya permanezcamos tranquilos en el lugar donde lo tenemos todo. No, quedarnos así sería tener una actitud contemplativa. Estos que contemplan y se sienten felices porque ven la felicidad y el estado de tranquilidad y se detienen su mente solamente en eso. Ver las Escrituras como una fuente de bendición, donde Dios muestra su misericordia, pero no como una fuente de crecimiento para nuestra vida espiritual. Y una cosa sin la otra es una visión rebajada del beneficio que Dios espera que se dé en el creyente. Dios nos lleva también junto a aguas de reposo. Ahora aquí dice que Dios nos pastoreará por ahí. Fíjense la diferencia, antes dice nos hará descansar, como que nos deja en el descanso. Ahora dice nos pastoreará por ahí. En aquellos otros lugares parece que más bien Dios quiere que alcancemos el descanso, pero ahora junto a estas aguas Él nos pastorea. ¿Ven la diferencia que quiero resaltar? No es que aquí nos pastorea pero allí no, sino que hemos de mirar los dos lugares formando uno solo. Dos enseñanzas en el mismo lugar y que se compenetran entre sí. Una es nada sin la otra. Existe una relación entre las dos enseñanzas. Una relación que ocurre al mismo tiempo. Si quisiéramos usar la metáfora, diríamos que en los delicados pastos también están las aguas de reposo y que la oveja tiene ahí al mismo tiempo y en el mismo lugar tanto el alimento como el agua. Dios quiere proveernos junto con el alimento del agua necesaria. Recuerden que el punto de partida del Salmo es que por tener un pastor como el Señor Jesucristo es que nada nos faltará. Y sobre la base de tal propósito es que Cristo nos lleva entonces por los lugares donde hay alimento y agua, que son la base para la subsistencia de todo hombre. Y eso también en el sentido espiritual. Necesitamos tanto una cosa como la otra. Y si nos falta una de ellas, nos moriríamos. Pues en ese sentido espiritual, el creyente no puede alcanzar el descanso y el reposo de su alma si le falta alguna de estas cosas. No podemos quedarnos en la lectura de la palabra de Dios tranquilos, conformes, contentos, sin llegar hasta las aguas de reposo. Estas aguas están ahí mismo. Hay una mesa servida delante de nosotros, la comida en el plato y el agua en el vaso. Y es para nosotros. Dios la ha dispuesto. Están a nuestro alcance para que nos sirvamos. Esta mesa la preparó Dios para nosotros por medio de su palabra. Y es su provisión para sus ovejas. Y están ahí, a nuestro alcance. Este es el objetivo bajo el que debemos de mirar esa expresión. Vamos a considerar ahora en qué consisten las aguas de reposo. Con ese símil del alimento y el agua, en que los pastos son la palabra de Dios, hemos de reflexionar también en que el agua proviene de Dios como parte del cuidado que Él tiene para los suyos. Pero, ¿en qué manera proviene y actúa esta agua? Hay una situación cuando Israel cruzó el Mar Rojo y empezó a avanzar por el desierto. Una de las cosas de las que Dios le proveía era de agua, junto con el alimento. Durante esos años que estuvieron en el desierto, no les faltó nada. No le faltó el alimento, no le faltó el agua. En una ocasión, Dios los llevó hasta un lugar llamado Mara, y eso fue después de varios días sin tener agua. Y lo podemos encontrar este texto en Éxodo 15, del 22 al 25. Dice así esta situación: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. En esa ocasión Dios les proveyó para su necesidad. Venían de varios días sin agua y allí Dios les proveyó. Y actuó allí con su poder para que ellos vieran su gloria y de esa manera promover su dependencia, llamándolos a la obediencia. Allí les dio estatutos y los probó. Hermanos, de lo que estamos hablando realmente es de la santificación del creyente y de cómo Dios obra por medio de su palabra para traer vida. Como hemos dicho, el descanso de la primera parte es un descanso en trabajo por medio de las Escrituras, donde se nos muestra la voluntad de Dios, que andando conforme a lo que se nos expresa en la palabra de Dios es que le agradamos. Hablamos de qué parte tiene el creyente y qué parte tiene Dios en la santificación. ¿Recuerdan esa diferencia de la que hablábamos? Nos lleva hasta un sitio y nos deja, y por el otro nos pastorea. ¿Qué parte tiene el creyente y qué parte tiene Dios en la santificación? Miren la idea. Como digo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea, me pastoreará. Hablamos del fin, del efecto y de la aplicación de las Escrituras en el creyente en la obra de santificación. Y por lo tanto hemos de detenernos a observar cómo se realiza esta santificación en nosotros. Decía Martin Lloyd-Jones, este gran autor, escritor, hablando de esto, que ciertas obras de Dios en el creyente son solo realizadas por Él. Seguramente sepamos esta enseñanza. Ciertas obras de Dios solo son realizadas por Dios. Algunas de las obras que Dios realiza las hace solo por su gracia. El creyente las obtiene porque Dios quiere dárselas. La regeneración, la justificación, la adopción. Pero no es así con la santificación. Dios tiene el propósito de que seamos santos y para ello nos muestra el camino a seguir para la santificación. Hay un llamado bíblico para que atendiéndolo seamos movidos a la santidad. Y aquí es donde están las dos partes que forman la enseñanza que se puede dar, dos posturas ante esta verdad. Pero no son posturas conscientes, sino más bien arraigadas en la mente. Una de estas posturas son aquellos que piensan que ya una vez se obtiene la salvación, Dios deja todo en las manos del creyente para que se preocupe de lo que concierne a su progreso en la vida cristiana, para que luche con su propio pecado y se esfuerce en la santidad. Es decir, nos lleva hasta los verdes pastos y ahí nos deja en el descanso. O la otra postura, los que piensan que como el creyente tiene el Espíritu de Dios, como el Espíritu está en nuestro interior, el Espíritu le muestra y le mueve en su interior en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para su vida, en las decisiones, en cómo andar ante ciertas situaciones que se le presentan. Un pastoreo en que dependemos totalmente del pastor. Miren lo que quiero decir. Ven, en estas dos posturas no hay un término medio. No hay un equilibrio para poder discernir correctamente cuándo y cómo Dios y cuándo y cómo el hombre. O Dios o el hombre. Pero la enseñanza del Salmo es que en verdad existe ese equilibrio. Dios nos deja en el descanso, pero también nos pastorea. Que hay una dependencia y una confianza en Dios. Y que también hay un esfuerzo personal por andar en la santidad. Cierto es que la santificación comienza en Dios y que precisamente por esa obra de Dios en el creyente es que el creyente puede distinguir a Dios en las Escrituras y puede aún conocer su propio pecado, ver su propia condición para poder enfrentarse a su pecado. Pero debe haber un equilibrio en la comprensión de esta verdad. Como existe ese equilibrio en las Escrituras cuando esta verdad es presentada. Son muchas las citas que nos llaman a buscar la santidad, muchas, y especialmente las que sugieren el equilibrio del que hablamos. Ante este planteamiento de la búsqueda de la santidad, que en verdad quiera Dios mostrarnos no ya lo que nosotros queremos creer, lo que queremos pensar, o pensemos que nosotros podemos hacer, sino que Dios nos enseñe para que seamos movidos a andar por ahí,
Un texto quizás especialmente claro es el de 1 de Pedro 1:16, un texto que todos conocemos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esto se repite, esto es haciendo referencia a un texto del libro de Levítico, y en el libro de Levítico esto se repite varias veces. Miren el mandato, sed santos, ese es el mandato, sed santos. Y solo hay una razón para ser santos, porque Dios es santo. O como dice en Levítico 27, porque yo soy Dios, que viene a ser lo mismo. Dios te ha hecho suyo. Y como Él es santo, tú has de ser santo. Yo he de ser santo. Es algo que está implícito a la santidad de Dios. No es porque así el creyente se sentirá feliz, tranquilo, o se sentirá moralmente sano, o porque tendrá su conciencia tranquila, los delicados pastos, las aguas de reposo. Eso pueden ser resultados de ser santo. La única razón que se da es por Dios mismo, porque Dios es santo. En esta verdad se muestra que la santidad no es algo opcional en el creyente. No se puede concebir un creyente que no esté buscando continuamente y esforzándose en la santidad, algo que después se mostrará o se expresará en todas las áreas de su vida, en su comportamiento, en su vida diaria, en su casa, en su trabajo. Quisiera detenerme aquí para ir terminando. Que podamos observar en esta cita de 1 de Pedro qué cosas se mencionan antes de llegar. Y para estar, disculpen porque quiero controlar la hora, y que podamos observar en esta cita de Pedro qué cosas se mencionan, decía, antes de llegar y para llegar hasta ese mandato del versículo 16. En primer lugar, se dirige a personas que han obtenido la salvación. En 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Otra versión dice acerca de este llamado, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Preparen la mente para actuar, prepárenla. Trabajen en que su mente esté preparada para estas cosas. Y hermanos, esto es desarrollar la mente con el propósito de que la mente intervenga en el proceso de la santidad. Una mente pobre será incapaz de tomar decisiones, incapaz de discernir, de enfrentarse a cuestiones complejas espiritualmente, cuestiones que requieren un discernimiento claro en cómo hemos de enfrentar ciertas situaciones, en cómo hemos de entender la providencia de Dios, en cómo hemos de luchar contra nuestras pasiones. Emplear nuestra mente para que ésta se perfeccione en una forma provechosa. Un ejemplo de esto es lo que Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 14, versículo 15. Les dice, oraré con el entendimiento y cantaré con el entendimiento. Y no es solo que en el momento de la oración o en el momento de la alabanza realicemos un esfuerzo especial con la mente para entregarnos en ese momento. No, sino que más bien es que emplearemos nuestra mente en el ejercicio que la haga ser así, dispuesta para cuando estemos orando, o dispuesta para cuando estemos alabando a Dios cantando el himno. Un ejercicio que la haga ser así, para que cuando esté siguiendo la oración del hermano, o cuando esté cantando en la congregación de los santos, mi mente esté siendo un instrumento de edificación para todos. Empleando la mente. Hemos de cuidar nuestra mente, hermanos. Fomentar lo que nos haga ser despiertos para entender. Emplear la mente para adorar mejor a Dios. Niños que están ahora en la escuela dominical, pero que podrían escuchar esto. Los niños, ¿cómo tienen que emplear su mente para que no sea algo mecánico en ellos? Los jóvenes o los mayores, cuando se van perdiendo nuestras facultades, ¿cómo debemos ejercitarlo para poder acercarnos a la adoración y adorar mejor a Dios, entregándonos con todo nuestro ser? Hay que cuidar y trabajar la mente. Ahí también dice, sed sobrios, tengan dominio propio.
Es decir, actúen contra ustedes mismos cuando perciban esas pasiones que pretenden de ustedes un andar erróneo. Ejerzan su voluntad en la santidad. ¿Contra cuántas cosas de nosotros mismos tendremos que actuar si esperamos agradar a Dios? Poner freno a nuestras pasiones es una actuación de nuestra voluntad. También les dice, esperad en la gracia. Un llamado a poner la esperanza en la obra de Dios y en el equilibrio. Actúen con la mente, actúen con la voluntad, pero confíen en el Señor porque Él ha realizado la salvación. Es su propósito y Él no nos deja solos ahí. Son los dos agentes de la santificación. Otra reflexión importante la tenemos en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Este versículo que también conocemos todos de memoria, tan importante que tendríamos que interiorizar. Esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto es emplear los medios que están a mi mano, los medios que están a mi alcance para promover la santificación. Esos medios que citamos antes, mente y voluntad supeditados a la palabra de Dios. Hermanos, que podamos sujetar nuestra mente, que podamos sujetar nuestra voluntad a la palabra de Dios. Esos medios de nuestro carácter, que en cierto modo son los únicos sobre los que podemos ejercer una cierta influencia. Es por la meditación y la oración en comunión con Dios que podemos tratar con nuestra mente, que podemos tratar con nuestra voluntad, exponiéndonos voluntariamente a que Cristo trate con nosotros y nos haga conocer y entender su voluntad. Quiera Dios obrar con poder sobre nosotros para que esto pueda ser así. Ahora que vamos a pasar un tiempo de oración, podemos pedir a Dios que nos ayude a tener una mente sometida a su palabra, que podamos ser expuestos cada vez que estemos expuestos a su palabra, que Él obre con poder en nosotros, que Él trate con nuestro carácter, que grabe su palabra en nuestra mente y en nuestra voluntad, que su verdad llene nuestro ser y así nuestra voluntad esté bajo la voluntad de Cristo para nosotros y para la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra y nos anime a actuar de esta manera. Sí.